Bienvenidos al curso de Macroeconomía 2. Para tener una mayor comprensión de lo que vamos a desarrollar durante este semestre, pues iniciaré primeramente con la derivación del multiplicador keynesiano y del consumo agregado de cada una de las economías, de una economía cerrada en la que únicamente participan las familias y las empresas, para posteriormente pues pasar a ver la derivación del multiplicador keynesiano y el consumo agregado para una economía cerrada en la que participa el gobierno, y posteriormente culminar con la derivación del multiplicador keynesiano y el consumo agregado en una economía abierta. En general pues vamos a ver de que pues la síntesis de que el ingreso va a estar dado por el multiplicador y el consumo autónomo. Sin embargo, en cada una de las diferentes economías va a haber un pequeño cambio porque se van agregando al modelo otros actores más. Por eso pues, espero que la siguiente explicación pues sea lo más convincente posible. Gracias. Pues bienvenidos a esta clase en la cual explicaremos la derivación del multiplicador y el consumo autónomo en una economía cerrada. Partimos de que en una economía cerrada únicamente participan las empresas y las familias. Por eso tenemos de que la demanda agregada será igual al consumo más la inversión. Pero sin embargo, para encontrar el multiplicador y el consumo autónomo, tenemos que hacer la igualdad de la demanda agregada con el nivel de ingreso. Entonces el ingreso sería igual al consumo más la inversión. Como en esta economía cerrada únicamente participan las familias de las empresas, tenemos que ver de qué manera participan en el nivel de ingreso y en el nivel de renta. Por eso tenemos que el consumo va a estar dado por un consumo autónomo, es decir, aquel consumo que no depende del nivel de ingreso ni del nivel de renta, sino que es independientemente de todo lo que tiene que consumir la familia. Pero también tiene una propensión marginal a consumir, es decir, que va a depender de su nivel de ingreso. Por ello, si el nivel de ingreso aumenta, aumenta su nivel de consumo. Por el contrario, si disminuye su nivel de ingreso, disminuirá también su nivel de consumo. Por eso tenemos aquí de que el consumo es mayor a 0, pero menor a 1. También la inversión va a ser una inversión autónoma, es decir, que no depende ni del nivel de ingreso ni del nivel de la tasa de interés. Ahora bien, teniendo estos dos valores ya contemplados, sustituyendo nuestro valor en nuestra ecuación original, tendríamos de que nuestro nivel de ingreso va a ser igual a un consumo autónomo más una propensión marginal a consumir más la inversión autónoma. Entonces encontramos de que pues tenemos y del lado derecho, entonces lo pasamos para el lado izquierdo. Por eso encontramos de que y menos cy va a ser igual a c más i. De esa manera pues ya tenemos lo que vamos a factorizar y también lo que vamos a agregar. En ese sentido, para factorizar encontramos que el factor común es y. Por lo tanto, sería multiplicado por 1 menos c para que tengamos y por 1, y, más por menos menos, y por c, cy, que sería igual a lo que representa el consumo autónomo y la inversión autónoma. En este caso, como y está multiplicando a 1 menos c, lo pasamos del otro lado para que tengamos nuestra identidad, que sería igual a y sobre a autónoma sobre 1 menos c. Pero sin embargo, como en este caso no podemos identificar nuestro multiplicador, entonces tendríamos que hacer la separación, por lo que encontramos de que y va a ser igual a 1 sobre 1 menos c por a, es decir, y va a ser igual al multiplicador por a. Entonces en este caso, pues el multiplicador viene representado por 1 sobre 1 menos c, y a, que es el consumo autónomo, representaría el consumo autónomo de las familias y el consumo autónomo de las empresas, que sería c barra y barra. Entonces en síntesis tenemos de que
pues nuestra demanda agregada, nuestro consumo, nuestra inversión, el consumo autónomo, el nivel de ingreso, la propensión marginal a consumir, la inversión autónoma, el consumo autónomo privado de las familias y las empresas y el multiplicador. Bienvenidos nuevamente. En este apartado veremos la derivación del multiplicador y el consumo autónomo en una economía cerrada en la que participa el gobierno. En este caso, pues participan en la economía tanto el sector privado como el sector público. Por parte del sector privado participan las familias y las empresas, las familias con el consumo y las empresas con la inversión. Por su parte, el gobierno va a participar a través del gasto público, los niveles de impuestos y los niveles de transferencia. Por eso en este caso la demanda agregada va a ser igual al consumo, la inversión y el gasto. Para la determinación del multiplicador y el consumo, la demanda agregada se iguala al nivel de ingreso. Por lo tanto, el ingreso va a estar dado por un consumo, una inversión y el gasto del gobierno. En este caso, con la participación del gobierno, el consumo ahora va a estar dado por un consumo autónomo y por un consumo que va a depender del ingreso disponible. El ingreso disponible estará dado por el ingreso menos los impuestos más las transferencias. En este caso partimos de que el impuesto va a depender del nivel de ingreso, mientras que las transferencias van a ser transferencias autónomas. La inversión, al igual que en una economía cerrada, pues sigue siendo una inversión autónoma. Aquí el gasto, pues es un gasto autónomo. Es decir, que independientemente de los niveles de ingresos, los niveles de impuestos, el gasto seguirá siendo lo mismo. Por lo tanto, teniendo nuestro consumo, nuestra inversión y el gasto, sustituyendo nuestra ecuación original, tendríamos de que, en este caso, nuestro ingreso sería dado por el consumo autónomo, el consumo que depende del ingreso, menos los impuestos que dependen del nivel de ingreso, más las transferencias autónomas, la inversión autónoma y el gasto autónomo. Pues al hacer las operaciones tendríamos de que el ingreso va a ser igual al consumo autónomo más C por Y, CY, más por menos, menos, C por TY, CTY, más por más, C por TR, CTR, más I, más G. Entonces, agrupando nuestras variables donde tenemos el nivel de ingreso y nuestras variables donde tenemos nuestro nivel de consumo autónomo, tendríamos de que nuestro ingreso sería menos CY más CTY, que sería igual a C más CTR más I más G. En ese caso, pues, encontramos nuevamente que el factor común es el ingreso. Para que tengamos Y menos CY más CTY, tendríamos de que sería 1 menos C más CT. Porque multiplicar Y por 1 sería Y, más por menos, menos, C por Y, CY, más por más, CT por Y, CTY, que sería igual a el consumo autónomo, el consumo que depende de las transferencias, la inversión autónoma y el gasto autónomo, que lo representamos con nuestra letra A autónoma, o la A barra. Ahora bien, como el ingreso está multiplicando, pasamos este factor al lado derecho y tenemos de que va a ser igual el consumo autónomo sobre 1 menos C más CT. Pero para encontrar nuestro multiplicador, hacemos la separación y tenemos de que Y va a ser igual a 1 menos C más CT, que multiplica al consumo autónomo. Entonces, pues, nuestro resultado final es el ingreso igual al multiplicador por A. En este caso, el multiplicador va a estar dado por 1 sobre 1 menos C más CT. Mientras que el consumo autónomo estaría representando al consumo autónomo, el consumo que depende de las transferencias autónomas,
la inversión autónoma y el gasto autónomo. Entonces, en este caso, pues lo que hemos agregado a nuestro modelo anterior, pues son YD, que representa el ingreso disponible, T, que representa el nivel de impuestos, TR, las transferencias, y TR barra, las transferencias autónomas, y G, el gasto autónomo. Todo lo demás pues ya lo habíamos definido en el modelo anterior de una economía cerrada. Finalmente, veremos la derivación del multiplicador y el consumo autónomo en una economía abierta. En este caso, participan tanto el sector privado como el sector público como el sector externo. Por parte del sector privado participan las familias y las empresas. Por parte del sector público, el gobierno, y por parte del sector externo, las exportaciones y las importaciones. Por lo tanto, para la derivación del multiplicador y el consumo, partimos de que la demanda agregada es igual al ingreso. Entonces, el ingreso en este caso está dado por el consumo, la inversión, el gasto del gobierno y las exportaciones netas. Ahora bien, nuevamente pues partimos de que el consumo está dado por un consumo autónomo y un consumo que depende del nivel de ingresos disponible, donde el ingreso disponible pues va a estar dado por el ingreso que tenemos menos los impuestos que nos cobra el gobierno, más las transferencias que nos otorga también el gobierno. También el impuesto pues va a depender del nivel de ingreso. Entonces T es igual a TY. Mientras que las transferencias van a ser unas transferencias autónomas. Es decir, que independientemente del nivel de ingreso del gobierno, pues las transferencias van a permanecer estables. La inversión sigue siendo una inversión autónoma. El gasto del gobierno sigue siendo un gasto del gobierno autónomo. También las exportaciones, pues las definimos a través de la diferencia entre la exportación menos la importación, es decir, X menos M. Las exportaciones son y serán unas exportaciones netas, es decir, que independientemente de nuestro nivel de ingreso o del ingreso del extranjero, se va a exportar la misma cantidad. Por su parte, las importaciones van a estar dadas por una importación autónoma, es decir, de que independientemente de nuestro nivel de ingreso o del nivel de tipo de cambio, como veremos más adelante, o de cualquier otra variable, pues va a permanecer estable. Mientras que va a haber una propensión marginal a importar, es decir, de que va a depender nuestro nivel de ingreso. Por ello, si nuestro nivel de ingreso aumenta, también aumentarían las importaciones. Por el contrario, si el nivel de ingreso disminuye, disminuirían nuestras importaciones. Por eso tendríamos de que M está dado por una importación autónoma y una propensión marginal a importar. Ahora bien, teniendo ya los valores tanto del consumo, la inversión, el gasto de gobierno y las exportaciones netas, y sustituyéndolo en nuestra ecuación original, tendríamos que nuestro nivel de ingreso va a estar dado por un consumo autónomo más una propensión marginal a consumir que va a depender del nivel de ingreso menos la propensión marginal de los impuestos más las transferencias autónomas, la inversión autónoma, el gasto del gobierno más las exportaciones autónomas menos la importación autónoma más la propensión marginal a importar. Entonces, en este caso, pues nuevamente, pues haciendo las operaciones, tendríamos de que el nivel de ingreso va a ser igual al consumo más la propensión marginal a consumir menos la propensión marginal a consumir multiplicado por los impuestos y el ingreso más la propensión marginal a consumir por la transferencia autónoma más la inversión autónoma, el gasto del gobierno autónomo, las exportaciones autónomas, menos las importaciones autónomas, menos la propensión marginal a importar. Entonces, pues, tenemos, por un lado, pues, lo autónomo y por el otro lado tenemos el nivel de ingreso. Entonces, agrupándolo, tendremos de que Y va a ser igual a menos CY
más ZY más MY, que sería igual al consumo autónomo, la proporción marginal al consumir multiplicada por las transferencias autónomas, la inversión autónoma, el gasto del gobierno autónomo, las exportaciones autónomas menos las importaciones autónomas. Entonces, en este caso, pues tenemos nuevamente que el factor común pues de la operación sería Y. Para encontrar entonces Y menos CY más ZY más MY, tendríamos de que sería multiplicado Y por 1 menos C más CT más M. Porque Y por 1 es Y, más por menos menos, C por Y, CY, más por más sería más, CT por Y, ZY, más por más, M por Y, MY, que sería igual a todas las autónomas, que es el consumo autónomo, la proporción marginal consumida por la transferencia autónoma, la inversión autónoma, el gasto autónomo, las exportaciones autónomas menos las importaciones, que las representamos nuevamente con la A barra. Entonces, como Y está multiplicando todo esto, pues vamos a pasarlo al otro miembro para que tengamos que Y va a ser igual a A, que es el consumo autónomo, sobre 1 menos C más CT más M. Entonces, para encontrar y derivar el multiplicador, pues hacemos la separación y tenemos de que Y va a ser igual a 1 sobre 1 menos C más CT más M, que multiplica a A, que es el consumo autónomo. Entonces Y es igual al multiplicador por A, donde el multiplicador en este caso pues va a ser dado por 1 sobre 1 menos C más CT más M, mientras que el consumo agregado autónomo va a estar dado por C más CTR más I más G más X menos M. A diferencia de los dos modelos anteriores, pues en este modelo incorporamos las variables de X, que son las exportaciones, X barra, que es la exportación neta, M, que es las importaciones, M barra, que es la importación autónoma, más MY, que representa las importaciones que dependen del nivel de ingreso, es decir, la propensión marginal a importar. Todo lo demás pues sigue siendo los mismos valores, de lo que venimos complejizando nuestro modelo, partiendo de una economía cerrada hasta llegar a una economía abierta. Posteriormente, pues más adelante vamos a ir agregando otras variables, porque hasta acá nuestra inversión es una inversión autónoma que no depende ni del nivel de ingreso ni del nivel de renta, como lo vamos a ver en el caso de la curva IS. En síntesis, vemos de que en cada tipo de economía, pues lo que va a cambiar son tanto el multiplicador como el consumo agregado. Por eso encontramos de que en una economía cerrada, el multiplicador va a estar determinado por 1 sobre 1 menos C, mientras que el consumo agregado va a estar dado por el consumo autónomo y la inversión autónoma, porque en este modelo pues únicamente participan las familias a través del consumo y las empresas a través de la inversión, donde sabemos de que todo lo que se invierte es lo que ha ahorrado la familia, es decir, que todo lo que entra es igual a lo que sale. Por eso únicamente tenemos que es el modelo más simple, el más sencillo. Por su parte, cuando incorporamos a la economía cerrada la participación del gobierno, pues ahora como participa el gobierno a través del gasto, a través de las transferencias y sobre todo a través de los niveles de impuestos, pues esto genera cambios entre la economía, porque la participación del sector público hace en primer lugar de que varíe el multiplicador. Entonces en este caso el multiplicador pues ya está dado por 1 sobre 1 menos C más CT. Ahí está la participación del gobierno a través de los impuestos. Y también participa en el consumo agregado de dos maneras. Uno,
afectando la propensión marginal a consumir, y otro pues también a través de su gasto. Por eso, en este caso tenemos de que pues el consumo agregado pues va a estar dado por un consumo autónomo más una propensión marginal a consumir que depende de las transferencias, más una inversión autónoma y un gasto autónomo. Finalmente, al ir complejizándose más este modelo y llegamos a una economía abierta, pues ahí también pues participa el sector externo. Entonces, con la participación del sector externo, pues también pues afecta tanto el multiplicador como el consumo agregado. Por eso, en este caso, pues vemos de que el multiplicador va a estar dado por 1 sobre 1 menos C más CT más M, donde M pues recordamos que es la propensión marginal a importar, que va a depender de los niveles de ingresos, los niveles de renta en nuestro país. Por su parte, el consumo agregado, pues en este caso pues va a estar dado por las exportaciones autónomas y las importaciones autónomas. Por eso, en este caso, el consumo agregado para una economía abierta va a estar dada por el consumo autónomo más la propensión marginal a consumir, determinada por las transferencias, más la inversión autónoma, más el gasto autónomo, más las exportaciones autónomas, menos las importaciones autónomas. En general, pues estos son los elementos que nos van a permitir posteriormente pues entender el modelo IS, dado que pues el ingreso va a estar dado por el multiplicador por el consumo agregado, que en ese caso pues va a estar reducido por la sensibilidad a la tasa de interés.